Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Buenas tardes, queridos televidentes. Jorge Luis Garay. Una bienvenida a todos nuestros amigos y les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado. La marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración en el sábado que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo del sábado al domingo, pasándolo del sábado de Dios al culto al domingo, al sol, al Papa y a Satanás. No fue el Padre, porque escrito está en Éxodo 31, 18, cuando acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, dice que le dio 2 tablas de piedra, tablas del testimonio escritas por el dedo de Dios, queridos amigos. Fue Dios el que hizo la ley de Dios, fue Dios el que
redactó y con su propia voz proclamó en este planeta su santa y eterna ley desde el monte de Sinaí, en medio de truenos, relámpagos, centellas, humareda, candela, queridos amigos, como le dice a Moisés. Usted no vio ninguna figura allá en el monte de Sinaí. Usted, aparte de oír, no vio ninguna figura, por lo tanto no podemos hacernos ninguna imagen ni ninguna representación, escultura de Dios, ni tampoco ninguna imagen ni ninguna escultura de hombre o hembra, le dice el Señor a Moisés. Entonces, queridos televidentes, lo único que no es de redacción humana que está aquí en esta Biblia es la ley de Dios. La ley de Dios el Señor no se la dictó a ningún patriarca, a Adán no se la dictó a ningún profeta, a ningún sacerdote, a ningún hombre se la dictó Dios o lo inspiró para que la escribiera. Él personalmente la escribió con su propio dedo, queridos amigos, y escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 14, dice: el sabio, el más sabio de los hombres que ha pisado este planeta, con toda su capacidad de entender, con toda su inteligencia y sabiduría, he entendido que todo lo que Dios hace es eterno. Por lo tanto, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Todos estos hombres, estos papas, estos pastores, estas pastoras que se han dedicado a adulterar, a mutilar, a dividir la ley de Dios y a abolirla, queridos amigos, según el protestantismo, según los evangélicos y según los cristianos, no le temen a Dios, porque lo que escrito está es que lo que Dios hace es eterno, y la ley Él no se la inspiró a ningún hombre, sino que dice que Él personalmente vino y la redactó, la escribió con su propio dedo, queridos amigos, y que lo que Él vino a darle a Moisés fue simplemente una copia del original de esa ley que está en el lugar santísimo del santuario celestial. Los hombres aquí podrán decir que quedó abolida, podrán decir el Papa que ellos tienen autoridad para cambiar el primero, para mutilar el segundo, para adulterar el cuarto, que es el sábado, para decir que Dios es una cosa en el primero, para decir ellos, queridos amigos, que quitan el segundo, que prohíbe las imágenes, prohíbe el culto a las imágenes, que quitan ese mandamiento y prostituyen al mundo detrás de los muñecos y de las muñecas. Pueden ellos decir que pueden cambiar y que tienen autoridad para hacerlo, queridos amigos, autoridad que Dios no le ha dado sino Satanás, queridos amigos, porque el original está en el lugar santísimo del santuario celestial. Aquí le pueden hacer creer a la gente lo que quieran, estos instrumentos y agentes de Satanás, pero dice que el original está allá, y ese, dice el Señor, que va a aparecer justo antes de la venida del Señor Jesucristo. Dice que va a aparecer las tablas de la ley en el cielo, queridos amigos. El Señor dice que va a mostrarle al mundo que su ley está vigente, y allí en el cuarto mandamiento dice es sábado, acuérdate del día sábado, y todo el que la lea, el chino, el inglés, el español, el alemán, el francés, la va a entender en su lengua, en su idioma, queridos amigos, así como ocurrió allá en el Pentecostés, que oían hablar en hebreo a los apóstoles, pero ellos entendían en su lengua. Aquí vas a leer, cada uno va a saber por qué se va a perder, queridos amigos. Ahí saldrá, aparecerá en los cielos la ley de Dios. Así que no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron la ley de Dios, fue el Papa, queridos amigos, fue el papado, fue Satanás en la antigüedad pasando el culto del Señor al culto a Baal, al dios Sol, a Amon-Ra, a Mitra en el tiempo de los Césares, y de allí de Roma, del culto a Mitra, fue que el papado lo trajo y le puso el nombre del día del Señor para referirse a Cristo, hacerle creer a la gente que es Cristo, pero en realidad a Mitra le llamaban también el Señor, y al domingo le llamaban el día del Señor en Roma. Ese era el día de su dios Sol, queridos amigos, y entonces el Papa lo trae acá con el mismo nombre del Señor Dios Sol, le trae acá con el nombre del día del Señor,
Señor, pero en realidad no es para referirse al Dios creador de los cielos y de la tierra, sino que la gente está adorando es a Satanás, al sol, está adorando al Papa en el nombre de Dios, queridos amigos. Eso es luz, esa es la luz que ha venido a este mundo, queridos amigos. Así que el Señor nos dice que el domingo es el falso día de descanso, que el sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional. Aquí no tenemos iglesia, yo no soy pastor de nada ni de nadie, queridos amigos. El Señor nos dice que el pastor es Cristo. Escrito está allá en el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 1. Ese texto se lo sabe todo el mundo cristiano, lo recitan de memoria hasta los niños. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, ¿qué hago entonces yo buscando pastores y pastoras para que me enseñen mentiras, engaños, para que me conviertan en enemigo de Cristo, en rebeldes a sus mandamientos, y entonces me falte todo, queridos amigos? Porque si no tenemos a Cristo en nuestra vida, si no obedecemos a los mandamientos de Dios, si no estamos siguiendo lo que el Señor, nos faltará todo, queridos amigos. Así que no tenemos ningún comercio. Este es el único programa en la televisión en Colombia que no tiene comerciales, queridos amigos. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la constitución celestial, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios. Conocer aquí en la palabra de Dios el plan de redención y de salvación en Cristo Jesús, queridos televidentes, y prepararnos para su inminente, urgente, es ya venida de nuestro Señor Jesucristo, queridos amigos. Cristo viene, eso lo estamos viendo por todas partes. Este mundo está anunciándolo con todas las señales de la maldad, con todas las profecías que el Señor dijo, el caos ecológico, las naciones todas están airadas, la sodomización del mundo, la mala fe en todas sus formas, en todas las instituciones, el caos en la educación, el caos en la salud, el caos en la familia, la bancarrota moral de todas las naciones y, queridos amigos, todo lo que tiene que ver con el caos en las naciones. Eso es lo que nos dice el Señor, de que Cristo viene. Estamos hablando de temas trascendentales en el destino eterno de tu alma, de mi alma, de nuestra alma. Venimos hablando, queridos amigos, acerca del odio que Satanás le tiene a la ley de Dios, el odio de Satanás hacia la ley de Dios. Si hay una cosa que el diablo odia en este planeta, es la ley de Dios. Eso que él quiso cambiar allá en el cielo, que él quería hacer una ley que verdaderamente hiciera sentir libre a los ángeles, que se olvidaran de los mandamientos de Dios, que él iba a quitar a Dios y se iba a sentar él como Dios en el cielo, dice, y hacerse semejante al Altísimo, haciéndose adorar como adoran a Dios los ángeles celestiales y los mundos no caídos, queridos amigos. Y eso lo leímos ahora 8 días allá en el libro de Isaías, en el capítulo 14, en el versículo 13 al 15. Allí encontramos nosotros el plan de Satanás, derribar el gobierno de Dios, la ley de Dios, la constitución del cielo. Le dice el Señor a Lucifer, a Satanás: tú que decías en tu corazón,
subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. A los lados del norte, allá es donde está el santuario celestial de Dios. Por eso hay que orar, queridos televidentes, es hacia el norte, poner nuestro rostro hacia el norte, porque allá en el norte es donde está la morada de Dios, allá es donde está el santuario celestial, en el lugar santísimo, donde está nuestro Señor Jesucristo. A los lados del norte, dice, sobre las alturas de las nubes subiré. Está hablando el diablo, él decía esto, y seré semejante al Altísimo. Queridos amigos, ¿qué buscaba? Adoración. Y dice el versículo 15, el Señor le dice a Lucifer: mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta la muerte, hasta el sepulcro, hasta el infierno, que es el lugar de los muertos. Dice, a los lados del abismo, queridos amigos, que es confusión, que son tinieblas y que es perdición. A eso es lo que le dice el Señor. De eso venimos hablando entonces, de cómo allá en el cielo no pudo lograr lo que él quería, y era derrocar la ley y el gobierno de Dios. Entonces la Biblia nos dice allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, que hubo una guerra, que hubo una batalla entre Cristo y sus ángeles y Satanás y los ángeles que se fueron detrás de él, que fueron casi la mitad de los que habían en el cielo, queridos amigos. Y entonces dice que fue lanzado a la tierra por la fuerza, queridos amigos. Fue una batalla literal de fuerza, queridos amigos. Y nos dice la Escritura que fue echado entonces a la tierra el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, queridos amigos. El arma más poderosa del diablo es engañar, y eso es lo que nos dice la Escritura, que él engaña al mundo entero, y al mundo entero es que tiene engañado hoy, al mundo político, al mundo religioso, al mundo social, al mundo como le miremos nosotros, lo tiene engañado. Y mundo no es lo mismo que planeta, ni mundo es lo mismo que tierra. Mundo es la manera de los hombres llevar a cabo su forma y su manera de hacer su voluntad. Eso es mundo. Por eso cuando la gente está desenfrenada, está llevada del diablo, el Señor le llama a eso mundanalidad. Mundo es la manera y la forma de los hombres hacer su voluntad de ellos, de los hombres. Eso se llama mundo, porque lo de Dios es el reino de Dios, y en el reino de Dios se hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es lo que nos dice el Señor. Así que el conflicto entre Cristo y Satanás en este planeta, queridos amigos, es por la adoración, y es sobre eso que venimos hablando. Cómo es que el diablo odia la ley. Él quiere poner al mundo entero en rebelión contra Dios, así como tiene al mundo. El mundo va detrás del diablo, queridos amigos. La gente no quiere ni los religiosos. Mire, siempre el diablo ha trabajado es con los religiosos. No se olviden que el diablo ha utilizado siempre las religiones para convertirlas en sus agentes e instrumentos para guerrear contra Dios. En los tiempos de Cristo, ¿quiénes fueron los que sentenciaron a Cristo? ¿Quiénes fueron los que maquinaron y conspiraron contra nuestro Señor Jesucristo? La religión, los sumos sacerdotes de Israel, los príncipes de Israel, los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores de la ley, los que eran conocedores y sabios de todo lo que tenía que ver con la historia y con la teología en Israel, los directores espirituales de Israel. Esos fueron los que conspiraron y los que dieron la sentencia de muerte para que Roma fuera la que la ejecutara. Queridos amigos, igual es hoy en día. ¿Quiénes son los más grandes enemigos de nuestro Señor Jesucristo hoy en día? Pues la Iglesia Católica, el sistema romano papal y todas las iglesias que dicen ser disque cristianas, queridos amigos. Esos son los más peligrosos y acérrimos enemigos de nuestro Señor Jesucristo, más terribles enemigos que el mismo diablo con su hechicería, su brujería y con toda su nueva era y con todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con la magia negra y la magia blanca.
la Iglesia Católica, el sistema romano papal y todas las iglesias protestantes son los mayores enemigos, porque son los que están usando el diablo para derribar, ¿qué cosa? La ley de Dios, como estamos estudiando en la Biblia y en la historia, queridos amigos. Lo de la Biblia es comprobado en la historia, y lo de la historia es lo que Dios profetizó en la Biblia, queridos amigos. Por eso el Señor nos dice que la profecía es de interpretación histórica, porque la profecía es el cuento de la historia antes que los eventos ocurran, y la historia es lo que nos dice el Señor que haría el hombre con el tiempo de gracia que Él les daría. Eso es lo que es la historia, queridos amigos, y la historia se va a acabar. El Señor nos dice que las profecías se van a acabar, y si las profecías se acaban es porque la historia se va a acabar, y si la historia se va a acabar es porque el tiempo de gracia se va a terminar, y si el tiempo de gracia se termina es porque este mundo también va a terminar, se va a acabar, queridos amigos, y estamos ya prácticamente sobreseídos en el tiempo profético. Como dice el Señor, habría un retardo, se retardaría el Señor en su venida. Ya se cumplieron los 6,000 años, queridos amigos. Desde la creación hasta el diluvio pasaron 2,000 años. Desde el diluvio a la venida de Cristo, otros 2,000, son 4,000. Y desde Cristo hasta nuestros días son otros 2017. Estamos pasados. El Señor dice es que le daría 6,000 años de oportunidad al mundo. Está pasado el mundo. ¿Por qué? Porque la gente cree y este mundo y los religiosos y los directores espirituales creen que somos nosotros los que estamos esperando a Cristo. La Biblia nos dice que es Él el que nos está esperando a nosotros. Allá en 2 de Pedro 3:9 nos dice que el Señor está esperando a que nos arrepintamos, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos a arrepentirnos, pero que el día del Señor vendrá, queridos amigos. Es un hecho, es una realidad. El Señor dice que Él no retarda su promesa, como algunos lo tienen ya por tardanza, porque Él está esperando es que nosotros vayamos. Mira la misericordia de Dios, queridos amigos, la misericordia de Dios. Entonces venimos estudiando aquello, queridos amigos, de que el sistema romano papal pues cambió la ley, la convirtió en un instrumento de pecado, de libertinaje. La gente mata, roba, la gente hace y deshace. El Papa no le dice a la gente que mate ni que robe, pero sí les dice que lo adoren a Él, queridos amigos. El Papa no manda a robar ni manda a matar, pero sí a que lo adoren a Él. Y el mundo entero está inclinado y arrodillado ante el Papa porque le están adorando en el día que Él impuso, queridos amigos. El día que impuso el Papa es el día para adorarlo a Él, queridos amigos, y de paso adorar a Satanás. Eso es lo que nos dice la Biblia y eso es lo que nos dice la historia. Por eso el Señor dice que esa es la marca de la bestia. Y la bestia no es un nombre despectivo ni ofensivo que el Señor le da al Papa. Es un nombre para decir, la bestia significa es un imperio, como escrito está en Daniel. En Daniel capítulo 7 versículo 17, ahí dice el Señor que bestia significa es un imperio, y el papado es un imperio, queridos amigos. Es el más grande latifundista, el más grande terrateniente que tiene este planeta, se llama el papado. Si toda la tierra que tiene el papado dispersa por este planeta pudiera unirse en una sola, resultaría una nación más grande que los Estados Unidos, queridos amigos. Y anda pobre, dice pobre, y que es humilde, y predicando humildad, y predicando, queridos amigos, pobreza, y pidiéndole a la gente plata. Donen, pero es que para la venida, donen, saqueando las naciones, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor, y el Señor dice que a la gente hay que decirle la verdad aunque no la crean, y que a los hombres hay que decirle la verdad aunque sea por el oprobio que se le imponga, queridos amigos. Así que el Señor nos dice que no hay nada de difícil ni de imposible en obedecer sus mandamientos, como venimos estudiando. Ya vamos en el 4º mandamiento, queridos amigos, que no es imposible tener a Dios como nuestro único Dios, como dice el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Que no es difícil, que no es nada imposible darle una patada a la idolatría de los muñecos y las muñecas, cuando dice el Señor que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas en la tierra, ni que te inclinarás ni te arrodillarás delante de esos muñecos y esas muñecas. Dice, porque Él es un Dios celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación
generación de los que lo aborrecen, pero también dice ahí que hace misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos, queridos amigos. Ese es el segundo mandamiento. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará Jehová por inocente al que tomare su nombre en vano. Y el cuarto, pues ustedes ya saben, queridos amigos, el cuarto dice, acuérdate del día sábado, queridos amigos. Y nos dice el Señor entonces que, oiga lo que nos dice el espíritu de la profecía, el papado fue el que cambió el día de reposo del séptimo día al primer día de la semana. Dice, el Papa pensó cambiar el mandamiento que fue dado a los hombres para que se acordase de su Creador. Dice, pensó cambiar el mayor mandamiento del decálogo y hacerse así igual a Dios o aún exaltarse sobre Dios. Por eso dice el Señor allá en el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, haciéndose adorar como Dios. Ustedes ven cómo van allá los políticos, los reyes a besarle la mano, a arrodillársele ahí como si fueran perros, queridos amigos, lamiendo la mano del amo. Así es lo que nos dice el Señor. Pensó cambiar el mayor mandamiento del decálogo y hacerse así igual a Dios o aún exaltarse sobre Dios. El Señor no cambia y por lo tanto su ley es inmutable, pero el Papa se exaltó sobre Dios al procurar cambiar los inmutables preceptos de la santidad, justicia y bondad. Oyó bajo sus pies, pisoteó el día santificado por Dios y por su propia autoridad puso en su lugar uno de los 6 días hábiles, el domingo, el día del culto al sol, a Satanás. Toda la nación ha ido en pos de la bestia y cada semana roba a Dios su tiempo santo. El Papa hizo una brecha, una toronera, una abertura, una rotura, un boquete en la ley de Dios, pero ha llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha, esta toronera, tiene que ser reparada por el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos y cree solo en Cristo como su único y suficiente Salvador, y los lugares asolados han de ser reedificados. Es lo que dice el Espíritu Santo, queridos amigos, y sigue diciendo, cuando las plagas comiencen a caer, los que sigan violando el santo sábado no abrirán la boca para formular las excusas que ahora presentan para no guardarlo. El Papa dice que él tiene autoridad para cambiar la ley, que ellos hicieron la ley como Dios pensaba hacerla. Es decir, para el papado Dios es un señor caquético, degradado, con Alzheimer, un viejito incapaz. No es ningún Dios omnipotente, no es ningún Dios todopoderoso, no es ningún Dios omnisapiente, no es ningún Dios sabio, no es ningún Dios nada, queridos amigos. El Papa es el que dice que Él es el todopoderoso, Él es el omnipotente, Él es el omnisapiente que ha podido... Vaya, pregúntele al cura, queridos amigos, ¿por qué cambiaron el culto del sábado de Jehová y pusieron el día del culto al domingo y a Satanás y al Papa? Él te va a decir sencillamente porque el Papa tiene autoridad para cambiar la ley, y ellos te van a responder que ellos han hecho la ley como Dios pensaba hacerla. Queridos amigos, como dice el Señor, no se satisfaga usted con el dicho de los hombres, vaya a la palabra a ver qué es lo que dice Dios, qué es lo que usted tiene que creer, qué es lo que usted tiene que obedecer. Es lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra, y no la inspiración de Satanás, queridos amigos, no a los que contradicen la palabra de Dios. Como nos dice el Señor, podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás, queridos amigos. El Señor dijo sábado, el Papa contradice y dice domingo, queridos amigos. ¿Qué? ¿De dónde procede esa voz? De Satanás. El Señor dijo bautismo por inmersión, el Papa dice por aspersión. Está contradiciendo la Biblia, por lo tanto su palabra procede ¿de quién? De Satanás. El Señor dijo no adoren muñecos ni muñecas, el Papa dice adoren a los muñecas, a las vírgenes, a los santos.
está contradiciendo la palabra de Dios, por lo tanto su palabra procede de Satanás. Igual las iglesias protestantes, el Señor dijo sábado, ellos dicen cualquier día, el Señor dice guarden mis mandamientos, ellos dicen, queridos amigos, quedó abolida la ley, son más alevosos, más hostiles y más violentos contra Dios que el mismísimo sistema romano papal. ¿Y qué es lo que están haciendo los protestantes? Contradiciendo la Biblia y la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que hablan los pastores y las pastoras, queridos amigos, procede de Satanás. Eso es lo que nos dice. Así es simple. Eso no tiene... No discutan conmigo, no peleen conmigo, no me ofendan a mí. El que me ofende a mí, ofende al que me envió a hablar esto, queridos amigos. El que se enoja conmigo, pues está enojando es con Dios. Vayan a la palabra, porque yo voy a pasar, queridos amigos, yo estoy por pasar, pero la Biblia es eterna, y lo que escrito, y lo que está escrito, escrito está, y vamos a hacer pruebas por lo que está escrito aquí, queridos amigos. No nos vamos a salvar por el misal, ni por el credo de la iglesia, ni por la encíclica, ni tampoco por la pastoral del Papa, ni por su catecismo. Esto es lo que nos va a probar, y la primera pregunta del cuestionario que Dios le va a hacer a cada hombre allá delante de la Corte Suprema de Justicia Celestial es: ¿guardaron mis mandamientos? ¿Guardaron mis mandamientos? No necesita la pregunta. Cuando aparezca ahora en las nubes de los cielos la ley de Dios, queridos amigos, letras claras en el idioma que usted entiende, queridos amigos, ahí vamos a saber entonces todo esto. Por eso el Señor manda su palabra: guarden mis mandamientos. ¿Quién diera que me temiesen, que tuviesen tal corazón que me temiesen, que guardasen mis mandamientos todos los días de su vida, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos? Es lo que dice el Señor. Y dice más Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es lo que nos dice el Señor Jesús. Y Él dice que los cielos y la tierra van a pasar, pero que sus mandamientos no van a pasar. Dice que ni una jota ni una tilde pasará de su ley. Dice que cuando las plagas comiencen a caer, porque nos dice aquí el libro de Apocalipsis que la primera plaga, mire la primera plaga en qué va a consistir. Solo leemos una plaga. La primera plaga dice: fue el primer ángel y derramó la copa de la plaga sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente. ¿Cuál es la primera plaga? Una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Sobre quiénes va a caer, queridos amigos, la primera plaga? Que es una úlcera maligna y hedionda, pestilente, sobre todos los súbditos del papado, sobre todos los católicos que sigan creyendo en que el Papa es el Salvador y el Redentor y guardándole su domingo, y sobre todos los súbditos de las iglesias protestantes, de los pastores y de las pastoras que enseñan mentiras y engaños y están educando a la gente para que sean rebeldes ante Dios. Queridos amigos, sobre eso es que les va a caer, ¿qué? Les va a caer la primera plaga, una úlcera hedionda y, dice aquí, maligna. Eso es lo que nos dice el Señor. Y entonces dice aquí, el Señor nos dice: cuando las plagas comiencen a caer, los que sigan violando el santo sábado no abrirán la boca para formular las excusas que ahora presentan para no guardarlo. Su boca permanecerá cerrada mientras caigan las plagas y el gran legislador exija que se aplique la justicia a aquellos que se burlaron de su ley y la llamaron una maldición para el hombre, como la llaman los protestantes. Dice: algo mezquino y tambaleante, como la llama el sistema romano papal. Cuando los tales sientan la presión férrea de esa ley, aquellas expresiones desfilarán delante de ellos en caracteres vivos y reconocerán entonces el pecado de haberse burlado de lo que la palabra de Dios llama santo, justo y bueno, queridos amigos, que es como dice en Romanos 7:2, que llama el Señor a su mandamiento. Dice: a la ley el mandamiento es santo, justo y bueno, queridos amigos. Así que el diablo odia ¿qué? Odia la ley de Dios y ha puesto al mundo ¿qué? En rebelión. ¿Y está usando a quién? Está usando a
a las iglesias protestantes, queridos amigos. Miren más de esto, de la ley de Dios. Dice el Espíritu de la Profecía, 1897, el Dios que hizo el mundo es el único ante quien se deben postrar los seres humanos. El Dios que hizo el mundo, el único Dios vivo y eterno que hizo el mundo, es el único ante quien deben postrarse los seres humanos. Ni ante ningún papa, ni ante ningún muñeco, ni ante ningún pastor, ni ante ningún gurú, ni ante ningún mulá, ni ante ningún talibán, ni ante ningún bajay, ni ante ningún muñeco, ni ante ninguna muñeca. Dice, solo postrarnos, arrodillarnos, dice el Señor, ante el Creador de los cielos y de la tierra. Dios no les ha dado a los seres humanos el poder para exigir homenaje para sí mismos. A ninguno le ha dado el poder para volverse un objeto de adoración. Se adora al hombre de pecado en la persona del Papa y su representante el cardenal. Pero Dios no ha concedido este poder a ningún Papa o prelado. Dios considera al Papa como nada más que un hombre que está representando el carácter del hombre de pecado en nuestro mundo, representando en sus demandas el poder y autoridad que Satanás reclamó en las cortes celestiales, queridos amigos. Satanás inspira a estos hombres que dicen ser los vicegerentes de Cristo en la tierra. Terrible lo que dice el Espíritu. Es el diablo el que los inspira a reclamar ¿qué? A ser ellos los vicegerentes, a sentarse en el trono de Dios como Dios. Diciendo que son los sucesores de Pedro, pero son los sucesores de el César, a reclamar que son los representantes de Dios, pero en realidad son los representantes de Satanás. Dice, se elevan súplicas a distintos santos en el cielo para pedirles favores, pero estos hombres, estos santos y estas santas no están en el cielo, descansan en sus tumbas hasta que el Hijo del Hombre venga en las nubes de los cielos. María, la madre de nuestro Señor, no ha resucitado como le ha hecho creer al Papa, que le dio en el año de 1950, le dio el Papa Eugenio Pacelli alias Pío XII, le dio visa post-mortem a María para ir al cielo, queridos amigos. Es lo que llama la asunción, pero en la Biblia no se habla de asunción, sino de ascensión. Cristo no fue asunto, Cristo ascendió, Él solito se fue yendo. María, tuvieron que María, el papado le dio fue asunción, es decir, Él la manda. Eso es como cuando le dicen a usted la asunción al trono de tal rey. Es lo mismo, alguien lo pone allá, queridos amigos. Dice que María, la madre de nuestro Señor, no ha resucitado. Ella está esperando el sonido de la trompeta de Dios que llamará a los muertos de su prisión. Eso de que los muertos buenos van para el cielo y que los muertos malos para el infierno, y que los medio buenos y los medio malos para el purgatorio, eso es paganismo, eso es satanismo, eso es espiritismo. No hay absolutamente nada de eso en la Biblia. Infierno en la Biblia es simplemente la tumba, el lugar de los muertos, y no hay más. Y el Señor dice que al cielo solo han ido Enoc, Moisés y Elías, nadie más. Abraham, Salomón, David, todos ellos, dice la Biblia, están allí en sus tumbas hasta nuestros días. Así que todas las oraciones elevadas a María caen a la tierra, queridos amigos. María no ha escuchado todavía el sonido de la trompeta de Dios. Se ha hecho la pregunta, ¿no cree usted que debemos orar a los apóstoles y a los santos muertos? No, porque esto enseñaría por doctrina, no una sí dice el Señor en su palabra, sino una sí dice el hombre de pecado, el hijo de perdición, el Papa, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, queridos amigos. Eso es claro, así de simple y de sencillo. El cuarto mandamiento, ¿quién lo cambió? El papado. Todo el mundo está prostituido, queridos amigos, el domingo. Por eso es que el domingo no es un día religioso, queridos amigos. El domingo es un día de placer, es un día de juerga, es un día para relajar. La gente ya ni a misa va. Ustedes se dan cuenta, en muchas ciudades, me ha tocado ver, por ejemplo, en Medellín, la cantidad de ciudades, de iglesias católicas que han sido tapiadas, han sido selladas, otras las han vendido. Aquí en Cali han vendido cualquier cantidad. Una que quedaba allí enseguida del Éxito, que se llamaba la del Perpetuo Socorro, esa la vendieron, y la plata
¿Qué se hizo la plata, queridos amigos? Que eso no lo compró el papado, eso no lo compró el papa, eso no lo compraron los curas, eso fue comprado por la gente que con juegos, rifas, espectáculos, vendiendo empanadas, bebiendo cerveza y haciendo rifas y toda clase de cosas, y eso fue con eso, y ahora lo venden. ¿Cuánto no vale el lote, queridos amigos? Toma una manzana. Y siempre ellos cuando llegaban allí a las ciudades, escogían era el mejor lote, queridos amigos. Allí, en la plaza principal, allí ponían su catedral, allí ponían su parroquia, allí era donde quedaba su casa cural y todas estas cosas. Por eso se fueron apropiando de las tierras del mundo. Y otra que quedaba allí en la quinta con Fenalco, que se llamaba la de San Martín de Porres, creo que quedaba, también la vendieron, queridos amigos, porque nadie iba. ¿Y esa platica para quién va? Pues, queridos amigos, para Babilonia, para el papado. Y después hablan amontonar dinero por amontonar, como dice el Señor en su revelación y en su palabra, queridos amigos. Entonces vemos nosotros que la gente, queridos amigos, no sabe nada de los mandamientos de Dios. La gente está en tinieblas. Usted le pregunta a una gente cuál es el primer mandamiento, le dice cualquier cosa. No saben absolutamente nada de eso, perdiéndose. Y en cada esquina de cada barrio, de cada ciudad, hay una iglesia católica, queridos amigos. ¿De qué ha servido la influencia del papado, de la iglesia católica? ¿De qué ha servido su religión en estas ciudades de América? ¿De qué ha servido, queridos amigos? Del río Bravo hasta la Patagonia, no vemos sino degradación, vicio, inmoralidad, no hay temor a Dios, no hay temor a los padres, no hay respeto por justicia, no hay respeto por nada ni por nadie. Eso es lo que hace la religión de Cristo, eso es lo que hace la verdadera religión de nuestro Señor Jesucristo. Si la verdadera religión de Jesucristo no son aguas benditas, no es ponerme talismanes, no es ponerme amuletos, no es colgarme una cantidad de escapularios y de medallitas y irme arrodillado subiendo la escalera para ir a ver el muñeco allá en Buga, queridos amigos. No, eso no es la religión de Cristo. La verdadera religión de Cristo es un estilo de vida, es algo para vivirlo. La verdadera religión de Cristo regenera, restaura, recrea al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que nos dice el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, cuando dice el Señor que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para sacarme del error, para instruir, es decir, establecerme en el verdadero camino correcto. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es el ideal de Dios, que seamos perfectos en nuestra esfera y enteramente preparados para toda buena obra. Eso es lo que hace la religión de Cristo. Eso es lo que hace la obediencia a los mandamientos de Dios, que es la única norma que Dios ha dejado, la única regla para modelar y perfeccionar nuestro carácter, nuestra vida, para podernos presentarnos al Señor no borracho. ¿Usted qué es católico y qué? Viene todo borracho. ¿Usted qué es? Yo soy católico, soy un brujo. ¿Y usted qué es? Yo soy católico, soy una prostituta. ¿Y usted qué es? Católico, yo soy un homosexual. ¿Y usted qué es? Católico, yo soy pederasta. ¿Y usted qué es? Yo fui papa y fui cómplice y fui encubridor y también fui corrupto en todo lo que tiene que ver, queridos amigos, en esta vida. Esa es la religión de Cristo. No, queridos amigos, esa es la abominación de la religión de Cristo. El Señor nos dice que la religión de Cristo es un estilo de vida para que perfeccionemos nuestra vida y seamos enteramente ¿qué? Preparados para buena obra y seamos, como dice el Señor, perfectos. No que seamos Dios, sino que seamos perfectos en nuestra esfera, en todo. Por eso el Señor habla de la corrupción, que es el corazón que partido, el corazón partido. La gente está partida entre el bien y el mal. La gente no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. A lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Es lo que nos dice el Señor. Así que el cuarto mandamiento, queridos amigos, ¿se puede obedecer o no se puede obedecer? ¿Es imposible guardar el cuarto mandamiento? ¿Qué hay de difícil allí? Millones y millones de hombres en este planeta guardan y obedecen el cuarto mandamiento del sábado, queridos amigos. ¿Quién es juez para decir que no lo hay? El Señor dice que hay un pueblo que le está obedeciendo a Él, que hay un pueblo que no se le arrodilla ni le rinde pleitesía al Papa, queridos amigos, y dice que no lo besa y tampoco se le arrodilla. Escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 17, dice el Señor: entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, es decir, contra la iglesia,
fiel. ¿El diablo cómo está? Airado de ver que aquí hay gente que le obedece a Dios, que camina en obediencia al Señor. Eso lo aira a él, porque él quiere es que todo el mundo lo adore a él. Él quiere es que todo el mundo se rebele contra Dios. Él quiere es que nadie obedezca los mandamientos. Por eso dice que la última movida del diablo será querer matar y destruir a los únicos pocos fieles que le queden a Dios en este planeta. Entonces el dragón, la serpiente antigua que llama diablo y Satanás, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia. Ustedes saben que en profecía mujer simboliza iglesia, significa iglesia. Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los millones que mató a través del papado, los millones que mató a través de los Césares, los millones que mató en la Inquisición, queridos amigos, porque querían hacer la voluntad de Dios y no el hacer y el obedecer del Papa, queridos amigos. Por eso dice el Señor aquí que se fue a hacer guerra y dice que los venció el Señor, pero para que quede la evidencia de su maldad y de su iniquidad. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de su iglesia fiel. ¿Quiénes son? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Guardan los mandamientos de Dios. Hay un mundo, queridos amigos, fiel de hombres y mujeres fieles a Dios, que guardan sus mandamientos, y dice, y tienen el testimonio de Jesús, creen en Cristo como su único y suficiente Salvador, y no le revuelven ni culto a muñecos ni a muñecas, ni creen en muertos que salvan y que son santos. No, queridos amigos, eso de que creen en el muerto y que Santa tal y que Santal y que Juan Pablo, que ya es santo y que ya es esto, queridos amigos, eso es culto a los muertos, eso es brujería, eso es hechicería, eso se llama nigromancia. El Señor prohíbe que se invoquen los muertos, el Señor prohíbe que se le pida a los muertos, que se le rece a los muertos. Eso es brujería. Escrito está en el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículo 10, dice el Señor que no debe haber entre su pueblo nadie que invoque muertos, porque eso es brujería y eso es hechicería. Él dice que Él es un Dios de vivos y no de muertos, que Él es un Dios vivo y no es un Dios muerto, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y eso es lo que usted y yo debemos obedecer, queridos amigos. Y nos dice el Señor entonces, el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios, queridos amigos, te da. Dice el Señor que el quinto mandamiento es honrar a padre y madre. ¿Será que no es posible, como enseñan, es imposible, como dicen los protestantes, honrar a padre y madre? ¿Será imposible que se obedezca al papá y a la mamá y se los honre y se los respete en el tiempo que están con nosotros y se los reverencie y se los sustente cuando ya son viejos, cuando ya están ancianos, queridos amigos? ¿Será imposible hacer eso, queridos amigos? Hay miles y millones de personas que honran a sus padres, les temen, les obedecen y los honran cuando están en su vejez. Ahora, entonces, ¿por qué la gente, queridos amigos, los protestantes dicen que esto es imposible? El Señor dice que es posible. Por eso es que ustedes ven, como no le enseñan a la gente los mandamientos, entonces ya no se honra al papá y a la mamá. Y como el papado hizo de la ley un instrumento de pecado, ya ustedes ven que el día que más muertos hay es el día de la madre, queridos amigos. Ese es el día que más muertos hay, porque la gente no se reúne, vienen del norte, del sur y del oeste y de todas partes a honrar a la mamá y hacerle un rato feliz, sino que empiezan a sacarse los cueros al sol los unos a los otros. Vos un ingrato, vos un mal hermano, vos un mal hijo, vos le hiciste a mi mamá, vos no le haces a mi mamá, queridos amigos, y terminan dándose puñaladas y balazos. Eso es lo que nos dice el Señor en la historia, por no obedecer los mandamientos. Por eso dice Él que Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos, porque no los enseñaron, no les inculcaron el temor a Dios. Pero dice el Señor que Él también honra, y dice que también Él hace misericordia a millares de los que lo aman a Él y guardan sus mandamientos. El quinto mandamiento, queridos amigos, es el primer mandamiento de la otra
tabla que tiene que ver con nuestros deberes para con nuestros prójimos, y nuestros prójimos comienzan es con mi papá, con mi mamá, queridos amigos, en mi casa, ahí comienza mi prójimo. Si yo no honro, no venero, no respeto, no atiendo, no le doy el debida atención a mi papá, a mi madre, a mi vieja, a mi viejo, como dice la gente, queridos amigos, el Señor nos dice que la sociedad entonces va a estar pervertida y degradada, porque si en la casa comenzamos mal, que es la célula de la nación, si el levantamiento de la humanidad no comienza por los hogares, entonces, queridos amigos, este mundo ya está llevado del diablo. Eso es lo que nos dice la historia, y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y el sexto mandamiento dice, no matarás, queridos amigos. Vemos nosotros, el Señor nos dice aquí, la gente dice, muchos dicen que esa ley de Dios es una ley negativa, que para Él todo es no, y no, y no, y que no, y que no, y que no, y que con Dios todo es no, queridos amigos, que ese es un Dios negativo. ¿Qué tal que dijera entonces el Señor, sí, matarás? Deshonra a tu padre y a tu madre. Toma el nombre de Jehová en vano. Es que el Señor no nos está hablando aquí en el término de negativo o positivo de sus mandamientos. Él nos está hablando aquí, es como un padre amoroso que conoce el fin antes del principio. Él ya pasó por aquí, queridos amigos. Él ya sabe en su presencia las consecuencias que vienen de no hacer estas cosas, de no obedecer estas cosas. Cuando el Señor nos dice no mates, es porque el Señor ya sabe las consecuencias de lo que es el matar, y no solamente las consecuencias del matar a alguien con alevosía, con ira y sin necesidad de quitarle la vida, queridos amigos. Y otra cosa muy distinta es cuando nosotros nos estamos matando a nosotros mismos y estamos violando el sexto mandamiento con todo el alcohol, con todo el té, con todo el café, con todos los narcóticos y con todo el tabaco y con todos los venenos que están destruyendo nuestras vidas, y con la carne y con el puerco y con el marrano y con todas estas cosas que el Señor dice que no debemos consumirlas, porque matamos nuestros cuerpos, queridos, nos matamos a nosotros mismos, nos estamos suicidando lentamente, queridos amigos. Es lo que nos dice el Señor, y eso es lo que nos habla aquí de matar. Dice que atentar contra cualquier persona con ira, con alevosía, con la intención de quitarle su vida, eso es traspasar el mandamiento. Y ahora, queridos amigos, una mamá se demora 9 meses en parir un hombre, queridos amigos, una mujer en este planeta, y viene otro criminal, asesino, poseído por los demonios, y en menos de una micra de segundo le quita la vida, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor, no matarás. ¿Qué es lo que vemos en este mundo? Las guerras. El Señor prohíbe, dice que todas las guerras de conquista las prohíbe el Señor, porque hay que matar, y el Señor dice que eso no lo dejó Dios, no lo dejó Dios, queridos amigos. Y el séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Aquí el Señor nos habla de la preservación de lo que es la familia, y el Señor mismo lo dijo allá en el libro de Génesis, en el capítulo 2, la primera página, que Él fue el que hizo la primera boda allá en el Edén. Dice el Señor que tomó de una costilla de Adán e hizo una mujer y se la trajo al hombre. No hizo los géneros, el Señor hizo los géneros femenino y masculino, no hizo esa perversión que existe ahora y que dicen que todo es cuestión de opción, y que todo eso es mi opción sexual. No, aquí el Señor dice que varón y hembra los creó. Dice, hizo la boda y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, queridos amigos. Cuando el Señor dice no cometerá adulterio, es todo el problema que trae la cuestión de la partición de la familia, porque el Señor quiere llevar al cielo es familias. Él no quiere llevar a el papá o a la mamá o al hijo, no. Para el Señor no existe eso de que allá va mi ex esposa, allá va mi ex esposo. Queridos amigos, el Señor nos dice que nosotros no podemos decir allá va mi ex hijo, o allá va mi ex madre, o mi ex padre, o mi ex hermano. El hombre es que ha partido todo esto con el derecho de los hombres. ¿Qué es el derecho? Pues, queridos amigos, el derecho en este planeta es la manera como los hombres tuercen lo derecho, y lo derecho
y enderezan lo torcido. Para eso es el derecho. Para eso sigue el derecho en este planeta. Se lo inventó el hombre para torcer lo derecho y para enderezar lo torcido, queridos amigos. Es lo que nos dice el Señor. No cometerás ¿qué? Adulterio. El Señor dice que el hombre debe ser marido de una mujer y la esposa debe ser esposa de un solo hombre, la mujer. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Queridos amigos, miren, mañana seguiremos estudiando esto. ¿Por qué odia Satanás la ley de Dios? ¿Y cómo es que él está trabajando a través de todos los sistemas religiosos de este planeta para echar abajo la ley de Dios? Es la última jugada, el último desafío, lo que el Señor conoce como el Armagedón. La última batalla será por la adoración. El mundo siendo llamado a adorar a Dios en el sábado y el diablo llamando al mundo a que lo adore a él en el domingo, queridos amigos. El asunto será sábado o domingo. Por eso el Señor habla de la marca de la bestia. Y para saber nosotros cuál es la marca de la bestia, tenemos que conocer primero cuál es la marca de Dios. Y el Señor nos dice que la marca de Él, la etiqueta de Él, es el sábado. Por lo tanto, lo contrario a la marca de Dios es la marca de la bestia, el domingo. Quiero decirles, queridos televidentes, traigan a los niños. Traigan a nuestros jóvenes para que conozcan y oigan las cosas de Dios que sus padres no les enseñan. No hay religión en este planeta, queridos amigos, en los hogares. Y si la hay, ahí es del sistema romano papal. Muñecos, muñecas, adoración, agüitas benditas y todas estas cosas, y medallitas y procesiones, y nada que alimenta el espíritu. El misal, el catecismo, todo eso es basura para la mente y estiércol para el espíritu, nos dice el Señor. Quiero decirles, traigan a los niños, los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles, mañana nos veremos a las 2 de la tarde, quiero desearles un buen resto de sábado. Les habló Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los ternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey,
ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. siempre